el punto número 4 del orden del día, consistente en aprobación y firma de las actas de la 13ª sesión ordinaria y 17ª sesión extraordinaria 2020, así como sus versiones estenográficas, recordándoles, comisionados, que hemos tenido la oportunidad de revisar previamente el contenido de las mismas, al haberla recibido en nuestros correos electrónicos y, por tanto, solicito la dispensa de su lectura. Asimismo, en términos del artículo 36, del segundo párrafo del reglamento interno de este instituto, solicito manifestemos el sentido de nuestro voto sobre el contenido de las actas y sus versiones estenográficas. Comisionado, licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor de la dispensa de la lectura, así como del contenido del acta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Estoy a favor. Mi voto es a favor. Se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura, así como el contenido de las actas de la 13ª sesión ordinaria y 17ª sesión extraordinaria 2020 y sus correspondientes versiones estenográficas. Continuamos con el punto número 5 del orden del día, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia del comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa, para lo cual agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de dichos proyectos y el sentido de las resoluciones. Muchas gracias, comisionada. Comisionados, con su autorización doy cuenta de los proyectos de resolución de los recursos de revisión elaborados por la ponencia del licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa en los siguientes términos. Recurso de revisión RRAI 140, diagonal 2019, del sujeto obligado Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, y RRAI 158, diagonal 2019, del sujeto obligado Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Ambos recursos se sobreseen al haberse modificado el acto, quedando los medios de impugnación sin materia. Lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 156, fracción tercera, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 143, fracción primera, y 146, fracción quinta, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Continuando con los siguientes recursos de revisión, RRAI 108, diagonal 2019, del sujeto obligado Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, RRAI 146, diagonal 2019, del sujeto obligado Gobernatura, y RRAI diagonal 011, diagonal 2020, diagonal SICOM, del sujeto obligado Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías. En los recursos antes citados y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones establecidas en el considerando cuarto de las resoluciones, se confirman las respuestas de los sujetos obligados. Ahora bien, doy cuenta de los siguientes recursos de revisión identificados como RRAI 09, diagonal 2020, diagonal SICOM, del sujeto obligado Secretaría de Turismo, RRAI 72, diagonal 2020, diagonal SICOM, del sujeto obligado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y RRAI 078, diagonal 2020, diagonal SICOM, del sujeto obligado Secretaría de Movilidad. Los recursos antes citados se resuelven con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones establecidas en los considerandos cuarto de las resoluciones que acabo de dar cuenta, y por consiguiente se declaran fundados y parcialmente fundados los motivos de inconformidad expresados por los recurrentes. En consecuencia, se ordena a los sujetos obligados a que proporcionen la información requerida en la solicitud de información en los términos formulados de dichas resoluciones. Finalmente, doy cuenta de los siguientes recursos de revisión identificados como RRAI 674, diagonal 2019, diagonal SICOM, del sujeto obligado Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, y 03, diagonal 2020, diagonal SICOM, del sujeto obligado Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en donde se sobreseen dichos recursos al no actualizarse las causales de procedencia establecidas en el artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 143, fracción primera, 145, fracción tercera, y 146, fracción cuarta, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones terceros de dichas resoluciones. Es cuanto, comisionada, comisionados.
Muchas gracias, secretario. A continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto de los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto también es a favor, Presidenta. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. A continuación procederemos al desahogo del punto número 6 del orden del día relativo a la aprobación de proyectos de resolución de la ponencia de una servidora y agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de los proyectos y el sentido de las resoluciones. Muchas gracias. Con su autorización, comisionada presidenta, doy cuenta de los proyectos de resolución elaborados por su ponencia en los siguientes términos. Recurso de revisión identificado con el número RRDP 014/2019/SICOM del sujeto obligado Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, por lo que se ordena a que turne la solicitud de información a su comité de transparencia para efecto de que éste confirme la inexistencia del expediente laboral número 801/2013, requerido en la solicitud de acceso a datos personales. Lo anterior por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Continuando con el siguiente recurso de revisión identificado con el numeral RRAI 673/2019/SICOM del sujeto obligado Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a que proporcione al recurrente de forma digital la información completa en los siguientes términos. Sobre la información proporcionada relativo al Distrito Judicial de Sola de Vega para que proporcione los datos congruentes respecto al tipo de medidas cautelares impuestas en los procesos identificados en el documento Excel como 1 y 12. Asimismo, para que sobre los procesos identificados en dicho documento con los numerales 1, 4, 8 y 12, para que establezca si en dichos procedimientos se estableció la medida cautelar de prisión preventiva. Sobre la información proporcionada relativa al Distrito Judicial de Jutla, de Crespo, para que informe a las formas de determinación de todos los procedimientos informados, así como las fechas de terminación de los mismos. Y respecto a la información proporcionada relativa al Distrito Judicial de Puerto Escondido, para que informe sobre la forma de conclusión de los procedimientos y la fecha de la misma, para los 97 procedimientos reportados. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionados, a continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto de los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. Continuamos con el punto número 7 del orden del día relativo a la aprobación de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia del comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, por lo cual agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de dichos proyectos y el sentido de las resoluciones. Muchas gracias, comisionada. Comisionados, con su autorización, doy cuenta de los proyectos de resolución de los recursos de revisión elaborados por la ponencia del licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas en los siguientes términos. Recurso de revisión RRAI, diagonal 042, diagonal 2020, del sujeto obligado Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, y con fundamento en lo previsto en los artículos 143, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y por los razonamientos expuestos en los considerandos cuarto y quinto de la presente resolución, se confirma la declaratoria de incompetencia del sujeto obligado. Continuando con el siguiente recurso de revisión RRAI 0118, diagonal 2020, diagonal SICOM, del sujeto obligado, régimen estatal de protección social, se considera fundado el motivo de inconformidad expresado por la parte recurrente. En consecuencia, se ordena a la persona que fungirá como liquidador del extinto régimen estatal de protección social en salud del Estado, en términos del dictamen aprobado por el Consejo General de este instituto, con fecha 31 de marzo del 2020, a que haga entrega
de la información inicialmente requerida por el recurrente. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Finalmente, doy cuenta del recurso de revisión identificado con el numeral RRAI, diagonal 231, diagonal 2020, diagonal SICOM, del sujeto obligado Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. Dicho recurso se resuelve con fundamento en lo previsto en el artículo 143, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y por los razonamientos expuestos en los considerandos tercero y cuarto, se sobresee el presente recurso por haber quedado sin materia para su continuación. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. A continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por la ponencia del licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. A continuación, continuamos con el punto número 8 del orden del día relativo a la aprobación de la propuesta de convenio a celebrarse entre el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el objeto de establecer las bases y mecanismos de colaboración para coordinar de manera conjunta la elaboración y ejecución de diversas actividades en la implementación de la herramienta Contrataciones Abiertas, por lo que solicito al secretario general de Acuerdos se sirva a dar cuenta de dicho asunto. Muchas gracias, comisionada presidenta. En este acto doy cuenta del convenio específico de colaboración en materia de contrataciones abiertas que celebran, por una parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, representado por el doctor Francisco Javier Acuña Llamas en su carácter de comisionado presidente. Y por otra, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, representado por la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya en su carácter de comisionada presidenta y representante legal. Dicho convenio tiene como objeto principal el establecer las bases y mecanismos de colaboración para que de manera conjunta coordinen la elaboración y ejecución de diversas actividades en la implementación de la herramienta de contrataciones abiertas para transparentar los procedimientos de contratación, con la finalidad de generar mecanismos de transparencia proactivo en nuestro Estado. Lo anterior con fundamento en el artículo 87, fracción tercera, incisos A y B, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Ahora bien, comisionados, procederé a recabar el sentido de nuestro voto sobre la propuesta de convenio a celebrar con el INAI en próximos días relativo a el convenio sobre contrataciones abiertas. Por lo que, comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Mi voto es a favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto también es a favor. Gracias. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de convenio y se instruye al secretario general de Acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. A continuación procederemos al desahogo del punto número 9 del orden del día relativo a la aprobación de la guía práctica para sujetos obligados, qué es y cómo elaborar un documento de seguridad que emite la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales. Solicito al secretario general de Acuerdos se sirva a dar cuenta de dicho asunto. Muchas gracias, comisionados. Con su venia doy cuenta del siguiente documento, el cual con anterioridad fue circulado a cada una de sus ponencias para su estudio y observaciones y que servirá como guía práctica para todos los sujetos obligados de la entidad, el cual es un cuadernillo que contiene información útil y sencilla, además de formatos prácticos para su aplicación. Dicho documento lleva el título de ¿qué es y cómo se elabora un documento de seguridad?, cuya finalidad primordial será identificar el universo de sistemas de datos personales que posee cada dependencia o entidad, clasificar el tipo de datos personales que contiene cada uno, designar a los responsables, encargados y usuarios de cada sistema y establecer las medidas de seguridad concretas implementadas
para dicho cuadernillo. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. Comisionados, procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto a la guía que acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Mi voto es a favor. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto también es a favor, presidente. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba la guía por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 10 relativo a la aprobación del acuerdo ACDO/CG/IAIP/008/2020 del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito al secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de dicho asunto. Muchas gracias, comisionado, comisionados. Con su venia doy cuenta del siguiente documento identificado bajo el numeral ACDO/CG/YAIP/008/2020, mediante el cual se aprueba la suspensión de plazos en los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales, publicación y o actualización de las obligaciones de transparencia, recursos de revisión y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia relacionados con información de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, el sismo registrado el 23 de junio del 2020 y los programas sociales derivados de la emergencia sanitaria durante el periodo que comprende del 14 al 24 de julio del 2020 al sujeto obligado Hospital de la Niñez Oaxaqueña, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el inciso B de la fracción segunda e inciso A de la fracción cuarta del artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca y la fracción 24 del artículo 5 del Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. Comisionados, procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Mi voto es a favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. A continuación, procederemos al desahogo del punto número 11 del orden del día relativo a la aprobación del acuerdo ACDO/CG/IAIP/009/2020 que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que, secretario general, favor de dar cuenta de dicho asunto. Muchas gracias, comisionada. Comisionados, con su venia doy cuenta del siguiente acuerdo identificado con el numeral ACDO/CG/YAIP/009/2020, mediante el cual se da por concluido el periodo de recepción de los trabajos del segundo concurso de dibujo infantil. Mis datos no los comparto. Asimismo, el presente acuerdo se determina que la fecha de conclusión para recepcionar los trabajos del dibujo del segundo concurso de dibujo infantil, mis datos no los comparto, será el día viernes 21 de agosto del año en curso. Lo anterior para que el jurado calificador, con base a los lineamientos rectores de la convocatoria emitida, determine los resultados finales y las premiaciones por categorías hasta el día 31 del mismo mes y año. Y se establece que la premiación de los 3 primeros lugares en las categorías A, B y C será el día 2 de septiembre del presente año, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, fracción cuarta, inciso A, 88, fracciones segunda y quinta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, las fracciones 24 del artículo 5 del Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. Comisionados, procede a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. A favor. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento entre los términos legales y administrativos correspondientes.
Continuando con el desahogo del punto número 12, relativo a la aprobación del acuerdo ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 010, diagonal 2020, que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, pido al Secretario General de Acuerdos dé cuenta de dicho asunto. Muchas gracias. A continuación doy cuenta del siguiente acuerdo identificado como ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 010, diagonal 2020, mediante el cual se aprueba la modificación del acuerdo primero del diverso ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 005, diagonal 2020, aprobado en la 13ª sesión ordinaria de fecha 30 de julio del 2020. El cual modifica a su vez el resolutivo segundo del acuerdo aprobado en la 10ª sesión ordinaria de fecha 30 de junio del año 2020 para quedar como sigue. Los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales, publicaciones y o actualización de las obligaciones de transparencia, recursos de revisión y denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia que no estén relacionadas con información de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, el sismo registrado el 23 de junio del 2020 y los programas sociales derivados de la emergencia sanitaria se mantendrán suspendidos en términos del acuerdo emitido por este Consejo General. El 17 de marzo del 2020, aprobado en la 6ª sesión extraordinaria 2020 y las subsecuentes modificaciones hasta el 1 de octubre del año 2020. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. Comisionados, procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto del acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor mi voto. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Creo que tenemos una falla técnica por acá. Comisionado. Perdón, comisionada, creo que se me fue la conexión a internet. Mi voto es a favor. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por unanimidad. Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo antes mencionado y se instruye al Secretario General de Acuerdos dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con y procedemos al desahogo del punto número 13, relativo a la aprobación del acuerdo ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP 011, diagonal 2020, que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que pido al Secretario General de Acuerdos se sirva a dar cuenta de este asunto. Muchas gracias. Con su venia, comisionados, doy cuenta del siguiente acuerdo identificado con el numeral ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 011, diagonal 2020, mediante el cual este Consejo General aprueba los lineamientos que establecen criterios para determinar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información a cargo de las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el Estado de Oaxaca. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los criterios a partir de los cuales el instituto determinará la forma en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el Estado de Oaxaca cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que establecen las leyes en la materia, teniendo siempre en cuenta que toda persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad deberá respetar irrestrictamente el derecho de acceso a la información, el cual comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. Comisionados, procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Mi voto es a favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor.
Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 14, relativo a asuntos generales, y en esta parte pregunto, comisionados, si tienen algún asunto que tratar en este orden del día y someterlo a consideración y, en su caso, aprobación por parte del Consejo General. Comisionado, licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Ninguno, presidenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Una pequeña recomendación. Adelante, por favor. Muy buenos días, comisionado, comisionada presidenta, y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Únicamente compartirles y comentarles que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca hemos sido bastante responsables en nuestro quehacer de día a día. A pesar de esta contingencia, hemos sido un órgano que ha transitado en estas áreas tecnológicas, en estas TICs, para precisamente poder salvaguardar el derecho de acceso a la información, que es un derecho muy importante, al igual que el derecho de la protección de los datos personales. Comentarles también que, sin duda alguna, pese a la suspensión de plazos que continuamos teniendo hasta el día 1 de octubre para los temas, para la mayoría de temas, con la excepción que se ha estado comentando, que son los programas sociales, el sismo y efectivamente los temas que tienen que ver con la pandemia, pues que hacerles la invitación a los sujetos obligados para que de manera proactiva también puedan darles contestación o respuesta a aquellas solicitudes que posiblemente no tengan que ver con este tema. El que nosotros tengamos suspendido estos plazos no significa que de manera proactiva los sujetos obligados puedan estar atendiendo a estas solicitudes de información y saber de parte de la sociedad que vamos a estar trabajando, que continuaremos constantemente con cualquier solicitud. Al instituto han llegado solicitudes de información y como sujeto obligado de manera proactiva, en ocasiones no han sido temas COVID, hemos contestado esas solicitudes de información. Entonces, nuevamente, hacer la invitación a todos los sujetos obligados para que podamos sobrellevar esta pandemia, pero que también seamos responsables y podamos estar informando a la población referente a cada una de nuestras responsabilidades, porque la ciudadanía tiene el derecho de saber qué es lo que estamos haciendo para atender esta contingencia. Por mi parte sería todo, comisionada presidenta. Muy buenos días. Muchas gracias, comisionado. Por mi parte, me gustaría decir prácticamente en los mismos términos que el IAIP respalda el derecho a saber de las personas en situación de emergencia y los particulares podemos hacer solicitudes en la plataforma o en el Infomex de Oaxaca y estas van a ser recibidas por las dependencias mismas que podrán contestarle de forma proactiva. Recordemos que en los 3 casos que acaba de mencionar el comisionado Fernando, el tema del COVID, el sismo y los apoyos económicos que se están dando, no hay suspensión de plazos. Para todo lo demás está la suspensión de plazos, sin embargo, pueden contestar proactivamente y a partir de que levantemos esta suspensión tendrán los 10 días para la contestación y en su caso la promoción de los recursos. Recordemos de que el instituto, si bien es cierto, tiene una suspensión de plazos sobre determinadas cuestiones, seguimos trabajando. El instituto suspendió plazos, más no suspendió actividades y seguimos trabajando y vamos a garantizar el derecho de todas las y los oaxaqueños. Por mi parte, sería mi participación. Finalmente, tomando en cuenta que no hay más asuntos que tratar y someter a votación del Consejo General y para atender el último punto del orden del día relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día de esta sesión, siendo las 11:42 del día 17 de agosto del 2020, declaro clausurada la 14ª sesión ordinaria del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia y muy buenos días.